Continuamos con los videos QML. Lo que vamos a ejercitar en esta oportunidad van a ser dos elementos posicionadores que se llaman el column layout y el row layout. Para ver en qué consiste, aquí tenemos una aplicación a modo de ejemplo en la cual yo iré haciendo clic y veremos viendo distintos rectángulos posicionados en diferentes maneras. Y bueno, para empezar vamos a dejarlo en este estado en el cual estamos viendo dos rectángulos rojos y uno azul encolumnados verticalmente, y estos rectángulos al parecer estarían encolumnados con un elemento que hemos visto anteriormente, el elemento column, pero estos dos rectángulos están encolumnados con el elemento que se llama column layout. Aquí dentro del rectángulo rojo he cargado una imagen PNG transparente que tiene en un modo figurativo una línea negra que gráficamente nos representa como si fuese un resorte, para que podamos comprender que el efecto que produce un objeto introducido dentro del column layout es que su altura puede ser afectada automáticamente, cual si fuese que tiene un resorte en su interior. Bueno, entonces el rectángulo rojo que tenemos aquí dentro, al estar encolumnado verticalmente en un column layout, su altura va variando dinámicamente y en este caso el rectángulo azul vemos que su altura no varía en ningún momento, porque los objetos dentro de column layout, mediante un parámetro podemos determinar su altura, si está dentro de column layout, su altura mínima y máxima, o una altura preferida. En el caso del rectángulo rojo, lo que hemos hecho es darle una propiedad para que su altura se vaya rellenando de acuerdo a la altura total del column layout que están columnando los dos elementos, el azul, el rectángulo azul y el rojo. El rectángulo gris que tenemos aquí dentro está tomando una altura que es la mitad del rectángulo rojo y está centrado dentro del rectángulo rojo, y es solamente para que podamos ver cómo repercute el parámetro de altura dentro de un elemento interior que está en el interior de un elemento que está siendo afectado por el elemento column layout. Bueno, mientras movemos esto, debemos aclarar que como estamos viendo cómo funciona el column layout, no tenemos que prestar atención al ancho de todos estos objetos, porque el column layout está afectando únicamente la altura de estos elementos. Entonces yo muevo la ventana principal a lo ancho y no sucede nada. Entonces ahora hago clic y cambio la aplicación a otro estado para que podamos ejemplificar y ver que estos dos rectángulos están alineados horizontalmente dentro de un elemento row layout. Voy a hacer clic y ahí estamos en un tercer estado de la aplicación,
en el cual lo muevo. Ustedes pueden observar que este rectángulo está desapareciendo por completo, porque este tiene un alto fijo y este no tiene una altura mínima, pero el ancho de este rectángulo le he puesto un parámetro para que no impida que se achique más de 100 píxeles a lo ancho. Entonces, cuando llega al momento de que este tiene 100 píxeles, este rectángulo de 100 de ancho empieza a no mostrarse de manera completa en la ventana principal. Bueno, una buena manera de comprender cómo funcionan estos espaciadores, que aquí vemos cómo encolumnamos dos rectángulos, uno rojo y uno azul, verticalmente. Aquí encolumnamos un rectángulo rojo y uno azul horizontalmente, y aquí tenemos encolumnado un rectángulo azul, un rectángulo rojo, y arriba tenemos un row layout encolumnado cual si fuese otro elemento más. Este row layout está encolumnado dentro de un column layout. Les decía, para comprender todo esto no hay nada mejor que poner manos a la obra para poder entender mejor cómo funciona. Aquí tengo una aplicación que si yo le doy a compilar, vemos que tiene una ventana principal de 500 por 500 y un fondo marrón que no tiene nada en su interior. Bueno, en primer lugar debemos importar esta librería, porque en el caso de que no la tengamos importada, podemos ver lo siguiente. Nosotros antes utilizábamos el elemento column, le di a compilar sin querer, vamos a ponerlo ahí, y también utilizábamos el elemento row. No quiere decir que porque estemos utilizando elementos diferentes de que estos los dejemos de usar. Según se requiera y dado el caso, podemos utilizar estos elementos o podemos utilizar el column layout o el row layout. Aquí nos figuran desactivados. Si le da a compilar tenemos un error. Bueno, y esto se debe a que si queremos utilizar estos componentes debemos importar estas librerías. El elemento column y el row ya lo podemos utilizar porque son parte de Qt Quick, pero para utilizar estos elementos debemos importar esto. A este lo voy a borrar porque lo primero que vamos a ejercitar es el elemento column. Si yo acá pongo un rectángulo, vamos a ver 200, presiono control R y tenemos el rectángulo que vamos a ponerle un texto para que podamos ver cuál es su altura. Bueno, ahí nos dice que tenemos una altura de 200. Si yo achico la ventana, vemos que sigue en 200. Bueno, porque tiene una altura fija.
Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es el ancho y alto que tiene este elemento? Bueno, si yo solamente, al ser un elemento column, le doy una altura, vamos a suponer de 250, presiono control R, y este rectángulo de 200 está siendo distribuido verticalmente en una columna que mide la mitad de la ventana principal, o sea, desde aquí hacia arriba, dejando 25 píxeles arriba y 25 píxeles abajo, completando una altura de 250. Lo hago así y el rectángulo sigue manteniendo sus 200 píxeles. Si yo ahora a este rectángulo le digo, no quiero que tengas una altura fija de 200, aquí es donde puedo empezar a utilizar los parámetros del layout para decirle, quiero que en este caso, al tratarse de un rectángulo que está incluido dentro de una columna, le digo que quiero rellenar su altura, entonces se lo seteo con un parámetro, con un tipo de dato booleano en verdadero. Aquí dice que tiene una altura de 250 porque el column layout es lo que mide, 250. Hago así y siempre está en 250. Bueno, si al column layout le doy la altura de la aplicación, aquí tenemos que el rectángulo ya empieza a tener una altura diferente, una altura dinámica que va cambiando. Bueno, pero yo decía lo siguiente, que la altura del rectángulo rojo acá está rellenándose su altura porque esta propiedad la seteamos en verdadero porque entendemos que este rectángulo está dentro de un elemento que va a permitir que se produzca este relleno dinámico en cuanto a la altura. Pero si este column layout no tuviese altura alguna, presionamos control R y vemos que el rectángulo rojo no puede, o sea, rellena su altura a 0. Entonces por eso es importante que pongamos aquí una altura para el column layout. Lógicamente el ancho puede llegar a tener algo que ver. Supongamos que yo le doy un ancho de 250, presiono control R y como es un posicionador invisible, el column layout debe estar llegando hasta aquí, hasta la mitad. Y si yo le digo al rectángulo, le digo que quiero anclar horizontalmente de esta manera, entonces el column layout llega a la mitad y se están columnando horizontalmente. Pero como no es eso lo que estamos viendo, lo vamos a dejar a lo podemos dejar en 100 o lo podríamos dejar en 0 para que se mantenga tirado a la izquierda.
y este lo vamos a omitir. Ahora, ¿qué sucede? Si yo pongo un rectángulo como otro ítem, otro elemento más, además del rectángulo rojo, tengamos en cuenta que estoy a este rectángulo azul diciéndole que quiero rellenar su altura. Aquí empezamos a ver que los elementos incluidos dentro del column layout van variando su altura dinámicamente y repartiéndola de la manera más equitativa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cargar la imagen del resorte. No, previo a ello vamos a hacer así, vamos a ejemplificar esto. El column layout, al igual que el elemento column que utilizábamos en videos anteriores, le podemos dar una cantidad de píxeles para el espacio. Si nosotros quisiésemos que haya un espacio en la parte superior o inferior, podríamos crear unos rectángulos transparentes, pero no hay forma de crear un espacio en la parte superior e inferior. Los crea entre medio de los elementos. Aquí le voy a dar, para hacer algo similar a lo que habíamos hecho en el ejemplo, lo dejamos en un espacio de 10 píxeles. Acá voy a cargar la imagen del resorte y le voy a dar bueno, que esté anclada el relleno de la imagen a lo que es el rectángulo que lo contiene. Vamos a cargar la imagen. Como siempre digo, por más que esté utilizando el Linux, esto lo podemos hacer para casi todas las plataformas existentes utilizando Qt, QML y C++. Vamos a darle un resorte. Bueno, acá tenemos así. Y ahora vamos a agregar el rectángulo gris. Bueno, vamos a poner acá color gris, y le vamos a poner un ancho de 50 y una altura esto es para ver cómo podemos tomar la altura de un bueno, este lo vamos a tener que poner en negro. En color lo vamos a cambiar ahí, y esto lo vamos a centrar. No, este no, este. Bueno, ahora
que ya tenemos esto así, vamos a darle a este un ancho, una altura fija, y ahí veremos cómo va cambiando el comportamiento de todo. El rectángulo azul, en vez de decirle que rellene todo, le vamos a decir que preferimos que su altura se mantenga en, supongamos, 100 píxeles. Entonces el rectángulo rojo ahora tiene más espacio para expandirse, y por eso lo representamos como si tuviese un resorte en su interior, en el cual el rectángulo pareciera que tiene más espacio para estirarse. Bueno, ahora vamos a pasar a hacerlo, el del row layout. Esto va a requerir invertir varias propiedades. Si ustedes quieren pueden ir pausando el video cuando sea necesario para comprender qué es lo que hemos estado modificando aquí. Bueno, a este le voy a poner un ID que se va a llamar row, y a este le voy a poner al column ID col. Bueno, el row, como había dicho, le vamos a invertir. Le invertimos esto, invertimos esto, invertimos esto, invertimos aquí. En vez de rellenar la altura, vamos a rellenar el ancho. Este resorte le vamos a cargar el resorte 2, que es el resorte girado 90 grados. Acá cambiamos ancho por altura y altura por ancho. Centrado. No, esto lo vamos a tener que poner ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Este también. Esto le vamos a poner una altura, y aquí también el altura por ancho. Bueno, si yo ahora le doy a compilar, vamos a estar viendo las dos cosas mezcladas, superpuestas. Entonces vamos a crear unas propiedades para poder ir haciendo clic en la ventana y intentar emular lo que habíamos hecho en el ejemplo. Para eso voy a venir acá a la ventana principal y voy a crear una propiedad de tipo entero que le voy a dar el nombre E y un valor inicial en 1. Voy a ir acá abajo de todo y abajo de todo, y vamos a poner no, error. Sí, acá abajo de todo vamos a crear un área del mouse que ocupe toda la ventana principal.
cuando hagan clic, le vamos a decir que si app.e es menor que 3, incrementamos e. De lo contrario, queremos que sea igual a 1. Bueno, de esta forma podemos hacer lo siguiente. Este column va a ser visible siempre y cuando app.e sea igual a 1. Ahora, o si no, a 3 también, a 1 o a 3. Bueno, el row layout lo voy a hacer visible únicamente cuando esté en estado 2. Control R. Vamos a ver cuál es el problema. Nos dice que tenemos... acá se me borró algo. Ahí está. Control R. Bueno, ahí le doy clic. Clic. Bueno, ahora voy a hacer la combinación de los dos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya con esto vamos a terminar el video. Copio el row layout y aquí en la parte superior, antes de incluir el rectángulo rojo, le incluyo le voy a cambiar, le incluí el row layout, le voy a cambiar el ID para que no haya conflicto, y a este le voy a poner que se vea cuando está en un estado 3. Bueno, ¿qué pasa si ahora le doy control R? Vemos lo siguiente. Ahí tiene el estado 1, estado 2 y estado 3. Bueno, el problema que tenemos aquí es que el row no tiene un ancho, está en 0. Entonces este rectángulo está teniendo este inconveniente. A ver si lo podemos ver. Ah, no, es por este. El ancho es 100. A ver dónde está. Tenemos un error acá. Ah, sí, acá lo tenemos. Es que este column no tiene el ancho. Ah, sí, lo tengo en 100. Bueno, a ver, le voy a poner... A ver ahora, 1, 2. El rectángulo azul estaba consumiendo todo el ancho posible del column layout.
Bueno, entonces ahora vamos a ejercitar el ancho máximo y el mínimo de alguno de estos dos. Por ejemplo, este rectángulo rojo que está en el layout interior, le voy a decir, a pesar de que aquí le estoy pidiendo que se expanda su relleno en cuanto a lo ancho, aquí le voy a poner que tenga un ancho mínimo de 100, ¿no? Y que tenga un ancho máximo de vamos a darle 200. Entonces ahí lo tenemos en 200, que ese es el máximo. Por eso este quedó alejado del borde. Entonces el rectángulo rojo queda un mínimo de 100, un mínimo de 100 y un máximo de 200. A este no le he dado ni un ancho, ni un alto, ni mínimo, ni máximo, y entonces desaparece. Bueno, espero que les sirva el ejemplo con este video como para ir teniendo una noción básica a modo de introducción en qué consisten estos dos elementos, y nos encontramos en el próximo video.